Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Construir una China hermosa es uno de los importantes principios de gobernanza planteado en el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, cuyo núcleo consiste en integrar la construcción de una civilización ecológica en todo el proceso de desarrollo económico y social, no solo con el fin de lograr un entorno bello, sino también de alcanzar una convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. En el periodo del 15º Plan Quinquenal, que se extiende del 2026 a 2030, esta tarea entra en una fase clave. Para profundizar sobre el tema, hoy realizaremos una conexión a distancia con el señor Lucas Gutiérrez Rodríguez, doctor en Ecología y profesor en la Escuela de Ciencias de la Vida e Ingeniería de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste de China. Profesor, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenas tardes. Y antes que nada, veamos un vídeo para conocer brevemente la propuesta de una China hermosa. El 17 de julio de 2023, en la Conferencia Nacional sobre Protección Ecológica y Ambiental de China, se propuso por primera vez impulsar la construcción de una China hermosa y la modernización caracterizada por la convivencia armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. La propuesta de una China hermosa prioriza la protección ecológica y el desarrollo verde, coordina la conservación del medio ambiente con un desarrollo de alta calidad y protege la comunidad de vida compartida por montañas, ríos, bosques, tierras de cultivo, lagos, praderas y desiertos. Constituye uno de los rasgos peculiares de la modernización al estilo chino y una de las principales propuestas de China para la gobernanza ecológica mundial. En los últimos 3 años, la construcción de una China hermosa ha avanzado con paso firme y ha dado resultados notables. El país ha seguido impulsando una gestión integral orientada a lograr cielos más azules, aguas más limpias y suelos más saludables, lo que ha permitido una mejora sostenida de la calidad del aire y del agua, así como una recuperación continua del entorno ecológico en todo el territorio. Al mismo tiempo, China ha intensificado las labores de reforestación, el control de la erosión del suelo y la protección de las líneas rojas de conservación ecológica, reforzando así las barreras para la seguridad ambiental. Asimismo, el rápido desarrollo de las energías limpias y las tecnologías ecológicas inteligentes ha permitido avanzar de manera coordinada en la protección del medio ambiente, la mejora del bienestar de la población y el desarrollo sostenible. En primer lugar, profesor, ¿cómo entiende usted el concepto de una China hermosa y cuál considera que es su valor global? Sí, bueno, en primer lugar decir que el concepto de China hermosa forma parte del objetivo que tiene China de modernización para 2035 y digamos que integra la aspiración por la coexistencia racional entre la naturaleza y la sociedad, alcanzar un desarrollo de alta calidad con una economía baja en carbono. Recordemos que China para 2030 tiene el objetivo de alcanzar el pico de emisiones y 2060 la neutralidad de carbono. Y de esta forma responder con este concepto de China hermosa a las crecientes demandas del pueblo chino por una buena vida. Y esto se hace de alguna forma garantizando, protegiendo la biodiversidad, los ecosistemas, para que así provean de servicios ambientales a la sociedad y ello repercuta sobre la calidad de vida de la gente. Es un sueño de China alcanzar este estado de China hermosa y que además está abierto a la colaboración y al diálogo con otros países. Podría decirle también que como valor global considero que el concepto de China hermosa se basa en la aplicación científica y rigurosa del conocimiento de la naturaleza y que además aspira a la participación activa de China y la contribución de China a una mejor
conservación a nivel global. Esto se certifica, por ejemplo, con la participación de China en el Acuerdo de París en 2015 y la más reciente participación en la Conferencia de Biodiversidad de Kunming y Montreal. Le pondré algún ejemplo de la mejora de calidad del estado de medio ambiente en China. En los últimos 10 años, la calidad del aire en las principales ciudades ha sido sustancialmente mejorada. Por ejemplo, la concentración de partículas ha caído en más de un 50% y los días de contaminación se han reducido hasta en un 92%. Además, la calidad de las aguas de los ríos se ha mejorado desde un 64% de ríos de buena calidad que había hace 15 años, actualmente a un porcentaje superior al 90%. Además, hay que decir que China está logrando una rápida transición ecológica con una economía baja en carbono, en tanto en cuanto la intensidad de carbono del PIB se ha reducido esa intensidad de carbono en más de un 35% en los últimos 10 años. Es decir, China actualmente su economía produce más limpiamente, más sosteniblemente y para esto hay que hablar también, por supuesto, de la transición energética. China, hoy en día, las energías renovables han alcanzado el 60% de la potencia instalada total del país, generando ya más del 38% de la energía total del país. Y bueno, decir que, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos y las turbinas eólicas disponibles hoy en el mundo, buena parte de ella, en torno al 60 y 70%, 80 y 70% se están produciendo en China. Y en su opinión, ¿cuáles han sido los logros más representativos de la gobernanza ecológica de China en los últimos años? ¿Cree que se podrían servir de referencia en otras partes del mundo, especialmente en los países en desarrollo? Sí, estos logros fundamentalmente se pueden resumir en una recuperación de los bosques, de las zonas forestales. Recordemos que desde los años 90 China ha recuperado más de 70 millones de hectáreas forestales, se ha protegido mucho mejor actualmente, se está protegiendo mejor los prados y pastos y se han recuperado más de 1.000 kilómetros de costas. Además, recordemos, a mediados de los años 90 del siglo pasado, habría ciertos problemas de erosión y de desertificación en el país. Se estaba produciendo una expansión de las zonas desertificadas en aquel entonces en torno a 3.400 kilómetros cuadrados al año. Bien, esa tendencia China ya la ha invertido. Actualmente China está reduciendo cada año en aproximadamente unos 1.900 kilómetros cuadrados esas zonas desertificadas. De manera que diría que, bueno, ¿esto a qué se debe? Fundamentalmente a la capacidad que tiene en China de diseñar políticas de actuación medioambiental, un fuerte papel de la planificación territorial, que además se combina con las medidas de coordinación con las comunidades rurales y también con las empresas. Y recordemos el papel central que tiene la inversión pública en estos casos. China, desde los últimos años, está invirtiendo unos 120.000 millones de yuanes al año en recuperación forestal. Entonces, diría que una de las cuestiones que se podrían, de las que se puede aprender de China es ese papel, como decía antes, por un lado de biodiversidad asociada a las funciones ecológicas y al bienestar de la sociedad. Digamos que en China la protección del medio ambiente y el bienestar de la sociedad van unidas de la mano, no se entienden separadamente. Es una cosa que se entiende que hay que adecuar la producción, el estilo de vida a los requerimientos de los ecosistemas
y así también diseñar actuaciones que generen nuevas actividades productivas sostenibles, por ejemplo, la agricultura sostenible, también la agricultura inteligente, y de esta manera también el ecoturismo, poder abrir actividades que incrementen los ingresos de las poblaciones rurales y, digamos, se cierre un círculo virtuoso de una economía cíclica que favorezca la percepción positiva de las poblaciones por ese mejor medio ambiente y unos mayores ingresos. Y en casos en los que por restricción medioambiental no se puede abrir una cierta actividad económica, entonces también el gobierno interviene para proveer a las comunidades de compensaciones ecológicas, que lo hace a través de programas medioambientales, de manera que estas comunidades rurales se hagan cargo del cuidado de esos ecosistemas a través de esa compensación. Digamos que China, por tanto, tiene un modelo interesante de progreso social, de desarrollo sostenible, de los que otros países pueden aprender. El control de la erosión del suelo y la lucha contra la desertificación han recibido una gran atención con muchos programas y proyectos en China. ¿Puede este tipo de actuaciones aplicarse a otros territorios degradados del mundo? ¿Y cuáles de estas prácticas tienen mayor potencial de difusión internacional? Sí, China tiene una larga experiencia en la lucha contra la desertificación y el control de la erosión. Recordemos los programas centrales que han tenido este objetivo en las últimas décadas. Por una parte, el programa de los Tres Nortes, iniciado en 1979, y por otra parte, el programa de reconversión de agricultura de laderas en bosques y prados, iniciado en 1999. Pues según un estudio reciente de la Academia de Ciencias de China, aproximadamente unos 229 billones de toneladas se han conservado al año, durante todo ese tiempo, anualmente, por estas actuaciones. Además, recordemos que hay una región muy conocida de China, que se le conoce como la meseta o la región del Loess, donde este tipo de actuaciones han tenido una especial importancia en las últimas décadas. China ha adquirido una experiencia muy importante mediante programas científicos de aplicación, logrando reducir también, según otro estudio de la Academia de Ciencias de China, la intensidad erosiva en torno a un 30% en los últimos 25 años en la zona del Loess. Ha disminuido sustancialmente esa erosión debido a estas actuaciones. Naturalmente, este tipo de experiencia es una experiencia difícil, compleja, y que requiere inversión y tiempo, dedicación científica, y para ello también se han encontrado a veces algunas dificultades. Por ejemplo, le puedo decir una, que es que las funciones ecológicas del suelo, por ejemplo, la conservación frente a la erosión o la presencia de agua en el suelo, la conservación del agua en el suelo, a veces presentan compromisos. ¿Cómo está encarando China, cómo está solucionando este tipo de cuestiones? Pues con un mayor encaje, una mayor zonificación y selección de las especies y de las tipologías de la vegetación en los campos, en las zonas. Con estas medidas se sabe que se están aplicando ya en China y se sabe que se puede aún reducir aún más la erosión y además compatibilizarlo con una mayor disponibilidad hídrica de los suelos. En definitiva, creo que este tipo de experiencias tan ricas que tiene China en solventar estas complejidades, en actuar reduciendo, en definitiva, a nivel nacional ese tipo de cuestión como la desertificación y la erosión, tiene aplicación directa en el sureste de España, por ejemplo, es una región bastante árida, tiene aplicación directa en el sur de la Europa mediterránea, por así decirlo, y yo creo que se deberían fomentar este tipo de colaboraciones. Además, también, por ejemplo, en la que se conoce hoy como la Gran Muralla Verde de África, que se está construyendo. Recordemos que China tiene su Gran Muralla Verde porque la construyó en base al proyecto al programa de los Tres Nortes, y África ahora mismo está tratando de establecer una
un control de la erosión y una lucha contra la desertificación a través de ese tipo de acciones, y me consta que la Academia de Ciencias de China también tiene colaboraciones en este ámbito. ¿Qué innovaciones aporta la política de la línea roja de protección ecológica para equilibrar la protección ambiental y el desarrollo económico? ¿Qué nuevas perspectivas ofrece para la gobernanza global de los espacios ecológicos? Bien, el diseño de esta línea roja de protección ecológica se inicia en China, se lanza su aplicación en 2014. Considero que es una medida extraordinaria, una medida muy importante, puesto que ha reforzado la innovación con una mirada, con una perspectiva más completa y estricta en relación a la perspectiva tradicional de las áreas protegidas. Atiene tanto al concepto de biodiversidad, las funciones ecológicas, por un lado, y por otro, a la vulnerabilidad ambiental y la seguridad ambiental, por otro. Es una mirada un análisis muy concreto, además, para cubrir lo que es la necesidad de seguridad ecológica y provisión de servicios de estos ecosistemas a la sociedad. Decir que este tipo de medidas cumple netamente con digamos, el espíritu que tiene la Conferencia de Biodiversidad de Kunming y Montreal, porque en esa conferencia se habló también de destinar el 30% de los territorios nacionales a la protección estricta de los ecosistemas, y eso mismo es lo que China está haciendo. La línea roja de protección ecológica ya cubre más del 30% del territorio nacional chino, y además protege activamente el 90% de los ecosistemas críticos necesarios para la provisión de, por una parte, funciones ecológicas y servicios, y por otra parte, protección frente a la vulnerabilidad ambiental y garantizar la seguridad ambiental. China, en una comarca, se distingue por una parte el suelo o las zonas de residencia y las zonas de actuación humana, actividad económica, también industrial, las zonas o suelo agrícola y las zonas ecológicas. Hay tres zonas, digamos, y esa zona ecológica es sobre la cual entra en juego esta línea roja de protección ecológica. Además, por concretar, esas funciones ecológicas, por ejemplo, protegen las zonas de recarga hídrica, protegen las zonas de conservación de agua y del suelo y la fijación de arena en el suelo. Y además se protegen las zonas de alta biodiversidad. Por otra parte, se protegen zonas que son sensibles, que pueden ser sensibles a la erosión, que pueden ser sensibles a la degradación de la tierra o a la desertificación y salinización. En estas zonas ecológicas o línea roja de protección ecológica, no se pueden modificar. No tiene lugar prácticamente actividad humana dentro. De manera que son zonas altamente restringidas que, por una parte, protegen a la población residente, garantizan su seguridad ambiental y, por otra parte, garantizan el flujo de servicios ambientales hacia la sociedad. Puede ser mediante producción de alimentos o fibras, con la polinización, servicios de soporte de los ecosistemas, polinización, servicios de regulación del clima, servicios incluso a nivel cultural, de recreo, de disfrute. Ese tipo de planteamiento creo que tiene un valor muy importante, porque además recordemos que China tiene una alta biodiversidad, y en base a la información de estas clasificaciones, estas bases de datos de biodiversidad, y con más de 16.000 estaciones ecológicas distribuidas en todo el territorio chino, es como se han definido científicamente esta línea roja de protección ecológica, que lleva bastante tiempo en curso. De manera que yo creo que se puede también establecer un diálogo, ¿no?, entre esta línea roja de protección ecológica y, por ejemplo, en España, las redes de protección de
de áreas naturales que tiene España, que también tiene una larga experiencia, y creo que se pueden compartir experiencias, investigación científica y resultados para fortalecer el conocimiento en estos ámbitos. La agricultura inteligente de China ha logrado compatibilizar la producción sostenible con la seguridad alimentaria. En el contexto de la transición hacia una agricultura más verde en Europa y América Latina, ¿qué nuevas oportunidades podrían brindar las tecnologías chinas de agricultura inteligente para la cooperación ecológica? Bien, yo creo que esta interesante iniciativa de la agricultura inteligente puede también aportar soluciones en España, en el sur de España, en zonas sobre todo afectadas, zonas sensibles al cambio climático, porque tengamos en cuenta que uno de los factores que se tienen en cuenta, de las variables, mejor dicho, que se tienen en cuenta dentro de la agricultura inteligente, es el ahorro de agua. Ese ahorro de agua que también es importante no solo en China, sino también aquí en el sur de España. Y decir que además este tipo de agricultura inteligente puede suponer un estímulo a las economías rurales también, no solo en China, sino también en España, porque hay ciertas similitudes en ciertas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la despoblación rural, el envejecimiento de la población, la necesidad de reactivar económicamente las zonas rurales en España, y creo que mediante la agricultura ecológica y agricultura, en este caso, inteligente, se puede incrementar, se puede hacer más atractiva económicamente la agricultura, de manera que los campesinos sientan que su esfuerzo se ve mejor recompensado. Pues esta propuesta en China de la agricultura inteligente estima incrementar la productividad agrícola por promedio en un orden de un 35%, estima reducir el uso de fertilizantes y pesticidas en un orden de un 20 a un 30% y reducir el uso del agua en un 30 a un 50%. ¿Qué significa esto? Pues producir con mejor calidad y mayor eficiencia, y incrementar la productividad con menores inputs de fertilizantes y químicos también, lo cual supone una mayor calidad del medio ambiente, y además una mayor productividad. Una mayor productividad significa dos cosas. Primero, incrementar los ingresos de los campesinos, la gente que está en el campo, y por otra parte, incrementar la producción agregada del país para fortalecer la seguridad alimentaria. Y por último, decir que esta iniciativa de agricultura inteligente, por supuesto, hace una inversión en preparación de especialistas agrónomos en las zonas locales de China para potenciar así el conocimiento de estos sistemas, porque, recordemos, requieren de la necesidad de sistemas informáticos, de sistemas de monitorización en tiempo real y modelos agronómicos. Entonces, son ciertamente exigentes en términos de ciencia y tecnología. No obstante, recordemos que esto responde a esa necesidad objetiva de dinamizar esas economías rurales y de incrementar la producción de alimentos en todo el país. Además, existen modelos de gestión equitativa que comparten los beneficios entre estas personas que digo son especialistas y, por ejemplo, las cooperativas. Hay modelos que son de cooperativa más una empresa que toma la iniciativa, ¿no? Entonces se reparten ciertos dividendos entre la población local, que además puede participar en estas explotaciones o encontrar trabajos en otros lugares. La prevención y el control de los incendios forestales constituyen una de sus líneas de investigación. China ha desarrollado un sistema integral de monitoreo, prevención, extinción y restauración de los incendios forestales. En comparación con los modelos europeos, ¿cuáles considera que son las principales ventajas del sistema chino?
Sí, bueno, en primer lugar, comentar un poco el contexto de los patrones de incendios forestales en China. En las zonas del suroeste y del sur, los incendios forestales suelen ocurrir bien en otoño o en invierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues suelen acaecer en la época fría del año y con menor precipitación. En la zona del noreste del país del noreste de China, también, además del otoño y del invierno, que es la época seca tradicional de China, también suelen ocurrir estos incendios un poco más tarde, la primavera, se prolongan hasta la primavera. Con esto quiero decir que el régimen de incendios forestales en China, este patrón, tiene una cierta heterogeneidad. No todo es lo mismo. El noreste es distinto de lo que ocurre en el sur, de manera que los recursos se pueden distribuir de una forma también más equilibrada. También hay que decir que el país es enorme, entonces eso tiene otras consideraciones. En China se han desarrollado satélites de distinta escala para la detección precoz de estos incendios forestales. De esta manera se quiere detectar muy temprano el foco, actuar sobre él y extinguir el foco cuanto antes. Es un poco la dinámica que se sigue. Y para ello se combinan distintos niveles de información. Información que proceden de cámaras instaladas en campo, de las propias patrullas de extinción, e información que proviene de los drones que están a una cierta altura, o también en sistemas de aviación que proporcionan imágenes y, por supuesto, los satélites. En la prevención y la alerta temprana de incendios se trata de combinar distintos satélites con distintas escalas. Por una parte, unos que cubren unas amplias regiones, amplias superficies, por ejemplo, de China. De esa manera se puede tener una panorámica general y recibir las señales, por ejemplo, del infrarrojo para detectar movimientos en el humo o incluso los focos de los incendios. Y estas imágenes de esta escala amplia se combinan con otros satélites de alta precisión, por ejemplo, en China el Kaufen, o también el satélite europeo que es el Sentinel-2, para que tiene una precisión de 30, 20, 10 metros, incluso por debajo de esas cantidades, que permite una fusión de distintos niveles de las imágenes y con esto pues se logra un conocimiento en tiempo real de cómo puede evolucionar los incendios. Eso en cuanto a la predicción temprana y a la simulación del propio incendio en tiempo real. Por otra parte, cuando el incendio ya ha ocurrido, se tiene que hacer una estimación de los daños y esto generalmente se hace con los índices espectrales de vegetación que determinan el estado de la vegetación post-incendio, cómo se está recuperando, por ejemplo, la función de fotosíntesis, cómo se está recuperando el índice de foliar de los bosques y, en definitiva, se prioriza todo este tipo de actuaciones preincendio y posincendio. Además, hay que decir que en China la seguridad frente a los incendios es una alta prioridad. Se está invirtiendo mucho esfuerzo, también presupuestario, en medidas tanto de prevención como de extinción y se pone la seguridad de la vida de la gente como alta prioridad. Muchas gracias, profesor, por su valioso análisis. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.